Saludos a todos los amigos de la República Mexicana que están conectados con nosotros a través de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. Estos son los noticieros que el día de hoy, en este su programa, Cámara Abierta con tu amigo Leonardo Hernández Patricio, pues estamos presentando estos que son nuestros noticieros. Exigen presos en Ecuador que retornen al Capo Fito. ¿Cómo ven ustedes? Pues lo confinaron en un lugar de seguridad para que él no estuviera allí en el Ecuador con los demás reclusos, pero ellos se manifestaron porque seguramente él los está centaviando adentro y están pidiendo que los regresen para que pueda convivir y que tenga ahí sus derechos humanos, como siempre exigen. Lo mismo exige el Chapo, quien ha denunciado a las autoridades penitenciarias de los Estados Unidos por violar sus derechos humanos. Imagínense ustedes qué derechos humanos ellos han tenido con las gentes que han destrozado familias completas. ANLO critica fallo de la Corte sobre Chihuahua, pero lo acatará. Por primera vez el presidente de la República dice que, a mí no me digan que la ley, es lo que siempre él ha dicho, pero en esta ocasión tal parece que él se está dando cuenta que no le están dando resultados esa actitud que día con día ha seguido menospreciando y haciendo a un lado la Constitución, la ley electoral y todas las leyes que emanan de nuestra Constitución, y tratando de hacer él su propia autoridad. Y yo creo que si hemos elegido o tenemos a un representante como son los presidentes municipales, los gobernadores o el presidente de la República, es para que ellos cuiden el estricto cumplimiento de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen al servicio de la ciudadanía, no para que ellos la violen. Ofensiva de clero, iniciativa privada y políticos contra los libros de texto gratuitos. Se ha hablado mucho de estos libros y es lo que ahora está de moda, porque ya faltan unos cuantos días para que todos los estudiantes regresen a casa. Ya hay lugar donde se están entregando libros, donde se están entregando uniformes, donde se están entregando apoyos. Y yo los quiero, queridos amigos, es algo muy importante. Cierran filas para impedir la entrega de los materiales gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. Son parte de un adoctrinamiento ideológico, afirman los obispos desde el púlpito. También los obispos están levantando la voz porque están viendo que los abrazos y no balazos no han dado los resultados. No se trata de que se maten las autoridades con los delincuentes, se trata de que se actúe estrictamente y se les confine en los lugares de prisión para que no sigan causando tanto daño a la sociedad. Mauricio Curi, gobernador panista de Querétaro, se suma al boicot de los libros. El ministro Aguilar y Maru Campos, irresponsables, señala nuestro presidente de la República. Abre este mes el proceso en la Universidad Nacional Autónoma de México para el relevo del rector, elegir un nuevo rector, o en su caso, que se vuelva a reelegir el rector. Vital regular a universidades de paga. Yo creo que es algo muy especial que se hable de las universidades de paga, ya que muchas, y yo conozco muchas aquí en Cuautitlán, que se han hecho millonarios de poner una escuela, una universidad. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay mucho raterismo en las escuelas de paga y no hay con quién quejarse. Si fuera una escuela que pertenece al Estado, es cierto que tiene intervención la Secretaría de Educación del Estado, pero la verdad es que ellos arman sus propios reglamentos, sus propias leyes,
y ellos son los mandamás dentro de las universidades privadas, donde aquí en Cuautitlán se escucha que consumen alcohol, que consumen droga adentro de las universidades, y en especial de la que se encuentra allá en la colonia Lázaro Cárdenas, que es de la universidad que más se está hablando, cuando la verdad vivía el maestro Juan Hernández Licona. Era una de las instituciones con mayor reconocimiento que se tenía en el municipio de Cuautitlán. Me ha tocado asesorar a algunas personas que han venido aquí a la radio y nos han pedido un consejo, y nosotros con gusto se los hemos dado, pero desafortunadamente si ellos reclaman, si ellos se ponen al brinco, pues son expulsados sus hijos, y ese tiempo que ya estudiaron ahí se les da por perdido. ¿Por qué? Porque los planes de estudio no son los mismos que hay en otras escuelas. Elena Poniatowska, una vez más, se lleva el galardón Carlos Fuentes. El premio a la escritora fue por creación literaria en idioma español. Yo creo que es una de las grandes poetisas, escritoras que tiene nuestro país, y que pues recordar aquel libro que escribió de la noche de Tlatelolco, donde narra los acontecimientos de lo que había sucedido aquella noche del 68, allá en Tlatelolco, donde pues hubo toda una masacre, donde el ejército, donde las guardias blancas actuaron en contra de los estudiantes, y que pues nunca se supo en realidad cuántos fueron los estudiantes muertos, a dónde fueron a parar sus cuerpos. Muchos hablan que terminaron en el horno crematorio, en el campo Marte, y muchas cosas se ha hablado de las universidades y del trato cuando la injerencia de la autoridad civil penetra en ella. Por eso es muy importante que ahora que van a elegir al nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, no se le permita a nadie en que la universidad siga gozando de esa autonomía desde que fue creada hasta este momento. Es una autonomía que le da en realidad una verdadera autoridad, y hemos tenido, la verdad, rectores con una gran calidad y que han sabido acrecentar la universidad más grande de América Latina. Está entre las 3 universidades más grandes, y yo creo que ha dado grandes frutos a la sociedad mexicana. Aunque la Corte viola la Constitución, se acatará el freno a libros de texto. Eso anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no va a ser en todo el país, va a ser en el estado de Chihuahua, donde los padres de familia se ampararon, y desde luego pues le otorgaron el amparo el ministro Luis María Aguilar Morales y la gobernadora María Eugenio Campos, irresponsables, deshonestos, politiqueros, conservadores y reaccionarios. Así los trató en la mañanera Andrés Manuel López Obrador, a quienes pues se oponen a estos libros que hablan de una educación no adecuada para la ciudadanía mexicana, y que lleva dirigido completamente una ideología política del cual pues todos los gobiernos son pasajeros. Acuérdense que estamos viviendo en una alternancia del poder aquí en México, y no debemos de permitir, porque los padres son los que educan a los hijos, y no es el presidente de la República el que los debe de educar en un adoctrinamiento para un partido, para beneficiar a un partido político. Qué bueno, porque se oponen, aunque sean llamados conservadores, aunque sean llamados traidores a la patria. Bueno, aunque sean llamados como sean llamados, yo creo que todos están cumpliendo un papel muy importante. El material didáctico será usado sin ningún problema, afirma la Secretaría de Educación Pública. Y la verdad es que, pues, ¿qué puede hacer la Secretaría de Educación Pública cuando son las órdenes del presidente de la República
quien desde arriba, desde Palacio Nacional, da la orden para que estos libros sean repartidos y pues se trate, pero yo creo que los padres de familia habrán de tomar acciones acerca de estos libros que no garantizan que México siga siendo libre e independiente. ¿Justifica Aguilar Morales su decisión en proteger el interés superior de los niños? Yo creo que sí, porque con los niños no hay que meterse. Los niños hay que tratarlos con cuidados. ¿Por qué? Porque son el futuro de nuestra patria, son el presente y yo creo que serán el futuro de esta gran nación, porque México, a pesar de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha pasado, siempre hemos tenido la oportunidad de levantarnos y pues de peores tragedias se ha pasado y México se ha levantado. La derecha se agrupa en una nueva arremetida contra los libros de texto gratuitos, organizaciones, partidos y cleros católicos. Como yo se los venía diciendo, hay partidos políticos que se oponen y que ya también interpusieron amparos y pues desde luego el clero, las sociedades de padres de familia. Yo creo que es algo que si viene a perjudicar a nuestros niños no lo debemos de permitir, porque no estamos para un adoctrinamiento socialista, comunista o como le llamen. Definitivamente México tiene una constitución y la educación tiene que seguir siendo laica, aunque no sea gratuita, porque la verdad es que de gratuidad la escuela, la educación en México no tiene nada, porque si ustedes van a una escuela, lo primero que tienen que hacer es pagar la cuota correspondiente a la inscripción, porque de otra manera, si ustedes no presentan sus recibos, no les permiten que sus hijos se inscriban y se quedan sin escuela. Maestros y tutores forman frente en defensa de la educación allá en el estado de Chihuahua. Docentes, padres de familias y maestros de familia, así como especialistas en pedagogía, anunciaron la conformación de colectivo pro defensa de la educación en el estado de Chihuahua, y no solamente en Chihuahua, en muchas partes de México. La sociedad civil se está uniendo para defender el pensamiento y la ideología de los futuros ciudadanos de México. El alza a universidades privadas y su matrícula, hay 28% más inscritos, y cada día, les vuelvo a decir, es lo que está sucediendo no solamente en Cuautitlán, en el Estado de México, sino en la República Mexicana, donde pues los profesionistas salen al vapor, y eso está causando que los campos laborables para las diferentes profesiones pues se saturen y no haya en qué, pues ya salen con el título en la mano jovencitos de 22, de 20 años, y pues antes cuando salíamos de la universidad decíamos, ya la hice, y en este momento cuando ellos salen de la universidad dicen, ¿y ahora qué hago? Porque no encuentran trabajo, no les falta experiencia, les piden muchas cosas para que la verdad puedan entrar a trabajar. Y sí es muy importante que la Secretaría de Educación Pública, que el gobierno meta las manos en las escuelas privadas para dejar de que se cometan tantos abusos de jóvenes estudiantes, de jóvenes que se juegan su futuro pagando una escuela que más adelante no les va a servir para nada. Bueno, pues yo creo que eso está pasando y que va a seguir pasando en todas las escuelas, públicas de nuestro país. Y pues por aquí saludamos al doctor que está llegando aquí a Radio Fusión TV. Siéntate, doctor, qué bueno, estamos al aire. Yo creo que es algo muy importante. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Me da gusto saludarte. Perfecto, bien, muchas gracias. Estamos en vivo, estás al aire. Qué bueno, pues saludos a todos los que te escuchan en este horario. Bueno. Nos platicabas que por ahí querías tener un programa. Háblanos de ese posible programa que se puede estrenar aquí en Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. No, hombre, pues sería un gusto para mí compartir con todos ustedes. Fíjate que tenemos ya un ratito de trabajar transmitiendo información de temas médicos en diferentes foros y a lo mejor también con la intención de
apoyar a aquellas personas que tienen problemas de salud y que a veces tienen una información que lamentablemente no es correcta, que cada vez se observa más ahorita con el internet y a lo mejor lo que la vecina te recomienda o a lo mejor lo que uno... Pero más el internet con esos medicamentos milagrosos. Fíjate, medicamentos milagro, medicamentos pues que lamentablemente son apócrifos, ya ves que hay mucha piratería en medicamentos, pero además tratamientos que están lastimando más la salud de la gente con la que convivimos y lo peligroso que es, ¿sabes? Entonces, mi intención, si así pudiera ser posible, es justo eso, platicar con la gente, explicarles lo que está sucediendo y apoyarles de alguna manera en comprender de los problemas de salud que tienen, cuál es la forma más adecuada de cuidarse. Esto sería un servicio a la salud, desde luego, de la ciudadanía, que usted le pudiera explicar diferentes enfermedades o alguna especialidad en, como dice la palabra, aunque haya un pleonasmo, en especial, doctor. Claro, sí, bueno, el servicio ahí está, la intención siempre va a estar de ayudar, de apoyar, sin ninguna mala fe, ninguna mala intención. Mi área de trabajo tiene mucho que ver con enfermedades del corazón, lo que llamamos el metabolismo, la diabetes, la tiroides, la obesidad, enfermedades que en la actualidad son las primeras 5 a nivel nacional. ¿Por qué está pasando todo esto, doctor? Mira, a mí me parece que estamos viviendo una etapa de transición muy complicada en muchos temas. Ahora que vengo llegando, escuchaba un poco de lo que mencionabas, y vivir en la actualidad es muy complicado, es muy difícil, hay muchísimos retos que vencer de todos tipos, y a veces por lo mismo que tenemos tantas obligaciones e intereses, vamos dejando de lado lo que es más importante, que es mantenernos lo mejor posible para enfrentar estos retos. O sea, nos importamos pocos a nosotros mismos. ¿Qué está sucediendo? ¿No? O el momento, el mundo en el que estamos viviendo nos exige más y nos olvidamos de nuestro cuerpo. Nos dejamos mucho, la verdad nos confiamos a que nuestro cuerpo va a aguantar lo que sea, la intensidad de estrés que le estamos administrando y que no va a pasar nada. Y cuando las consecuencias aparecen y nos dan un susto, nos metemos en un problema, es cuando queremos poner cartas en el asunto y a veces lamentablemente ya es muy tarde. Me comentaba la gente, doctor, y ahorita que entraste hace un momento yo platicaba con algunos y les decía yo la intención que tenías de este programa de salud, el por qué hay tanta gente obesa en nuestro país. Mira, la obesidad se ha malentendido durante por lo menos 45 años. Te puedo decir 3 puntos importantes. En México, casi 8 de cada 10 personas tiene obesidad y esto empieza desde los 5 años de vida. Yo en la actualidad tengo niños de 10 años que están debutando con diabetes por obesidad, con presión alta a los 20 años, a los 25 años se están infartando y son datos reales que podemos comprobar. Lamentablemente la obesidad es una enfermedad, tal cual, es una enfermedad que puede desencadenar más de 60 problemas de salud a partir de sí misma. Y la única manera en que la mayoría de las personas pretende resolverlo es haciendo dieta cuando a veces se puede, porque a veces no se puede, y lo que alcancemos a lograr de ejercicio. ¿Y el motivo por el cual hay más obesidad, doctor? La primera, ¿tiene que ver mucho los alimentos? Yo lo pondría en segundo lugar. El primer lugar, es importante saberlo también, Latinoamérica, obviamente incluyendo México, tiene una genética que le hace tener mayor posibilidad de obesidad que en otros países. O sea, hay más posibilidad de tener obesidad en México que en Europa, que en Asia, que en África. Eso ya nos pone en desventaja. Nuestra cultura, que nos invita a tener una alimentación tan abundante en golosinas, garnachas y dicen lo que es sabroso, lo que es grasoso es sabroso, pues adquirimos costumbres que no queremos soltar, no nos gusta soltar nuestras costumbres, nos identificamos y las adquirimos demasiado tiempo y lleva a la enfermedad. Y la última, pues el mal tratamiento que se le está dando a este problema. ¿Qué hay de cierto que hace falta en el sector salud? Mucho medicamento, doctor. Muchísimo medicamento y esto no es algo nuevo. Tenemos desde que inició la pandemia con una disminución en el abasto de medicamentos de diferentes especialidades. Ahora mismo en el tratamiento de la obesidad tenemos desabasto de ciertos productos, en el manejo de la diabetes, en el manejo del cáncer, en el manejo de la insuficiencia renal. Y qué bueno que lo preguntas, porque si te das cuenta es lo mismo que dijimos al inicio.
la persona tiene que enfrentarse a diferentes circunstancias desfavorables que no son necesariamente su responsabilidad y que no sabemos cómo hacerlo. Simple y sencillamente vivimos el día a día esperando que nada malo pase y pues aguantando. Doctor Colín, ¿cuál es en sí la enfermedad más insistente que tenemos los mexicanos? Las enfermedades cardíacas. Las enfermedades cardíacas, la hipertensión arterial, los infartos, los eventos derrames cerebrales, por decirlo así, es el número 1. La diabetes es el número 2. El cáncer podría ser el número 3. La depresión, la ansiedad, los trastornos de la conducta, esto ser tan irritable, tú escuchas cuánta violencia existe, la humanidad se está perdiendo en temas de demasiado estrés y violencia, y la obesidad. Ahí están los 5. Esto que acabamos de vivir o que aún estamos viviendo, que es la pandemia del COVID-19 y que surge allá por los años 19, por eso lleva COVID-19, dejó mucha secuencia esa enfermedad, doctor. Dejó muchas secuelas y seguirá dejando más. Mira, igual en términos... Secuelas, perdón, sí. No te preocupes, no, y secuencias también porque no hemos acabado para nada. Mira, la principal secuela que dejó el COVID son problemas respiratorios. Estamos viendo pacientes que tienen disminución de la función pulmonar en los pacientes que fueron más graves. Muchos pacientes debutaron con diabetes, debutaron con hipertensión, debutaron incluso con enfermedades como el Parkinson, secundarios al COVID. Algunos de ellos también tienen defensas ya muy mermadas. Algunos perdieron movilidad, fuerza muscular, coordinación, pérdida de memoria. Ya se les olvidan las cosas con mucha más facilidad y un agotamiento tremendo. En términos médicos, esto podría tener repercusiones en la expectativa de vida. Hasta hoy, como es tan reciente, no sabemos siquiera si el haber tenido COVID en diferentes intensidades y con diferentes complicaciones puede acortar la esperanza de vida de la población. Eso lo sabremos en los próximos 50, 70 años. ¿Crees tú que vayamos tan lejos? Yo creo que sí. Yo creo que es un poquito más acá, doctor. Yo creo que ya se están viendo las consecuencias completamente. Bueno, pues qué bueno que me hayas acompañado en este noticiero. Es el noticiero de Radio Fusión TV con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en nuestro país acerca de un tema muy importante que está sucediendo y que siguen siendo los libros de texto gratuito. Vamos a ver qué dice esta opinión acerca de esos libros. Sobre los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Siguen las conferencias vespertinas en Palacio Nacional para aclararle a los padres de familia, a los maestros, a todas las personas que tengan dudas del nuevo sistema educativo y de los nuevos libros de texto gratuito, que han sido fuertemente criticados por la oposición. Pues siguen estas conferencias. Y nos dimos a la tarea, en las noticias, de salir a la calle y preguntarle al ciudadano de a pie, que sí, ¿qué opina sobre los textos del libro? Bueno, los libros de texto gratuito. Ando bien trabado, ando bien trabado. Hay que hacer más ejercicio mental, ¿no? Bueno, vamos a escuchar lo que la gente dice sobre los libros de texto gratuito. Pues la verdad se me hace algo como irrespetuoso y como si estuvieran aventando a los niños a hacer lo que no son, como que están muy abiertos de mente. Entiendo que estamos en una época muy donde ya todo el mundo sabe todo, pero se me hace demasiado, se me hace que sí se pasaron un poco o mucho. La verdad, ni estoy enterado. No, pues los libros nuevos que estaban distribuidos en la escuela no cumplen con los mínimos pedagógicos. No tienen un orden, contienen un lenguaje extraño y complicado y son desordenados y caóticos. Lo que pasa es que en los libros pues vienen un poquito más explícitos. En lo poco que estoy enterado, que ha salido en noticias, es que en una imagen, me imagino que el libro de biología, que venía que a veces hay niñas que tienen vagina y niñas que tienen pene, o viceversa. Niños que tienen pene y niñas que tienen vagina. Me imagino que ahí se refería a que un niño puede sentirse niña
o una niña puede sentirse niño. No es manera de juzgar, simplemente es abrir un poquito más los ojos para que no tengan esa discriminación que hay ahorita. La polémica es desde que se inicia en la impresión de los libros de texto, ya que han sido hechos por personas extranjeras de nuestro país, teniendo aquí México muchísimo maestro capacitado, personal súper capacitado para hacer los libros de texto. Entonces, desde ahí está mal todo. Bueno, lo que la gente dice. ¿Usted qué opina sobre los libros de texto gratuito? Mándenos un WhatsApp también al 6671-6040-69. Hay opiniones divididas. Que hay algunos padres de familia o algunos maestros que ni siquiera saben el contenido de estos libros, ni siquiera sabían que les iban a cambiar el modelo educativo. Otros dicen que sí, que es lo mejor para los niños, que no ha funcionado de manera correcta el otro programa educativo, el normal, el que estamos acostumbrados y que por eso se tienen que hacer este tipo de cambios. ¿Usted qué opina? Mándenos un WhatsApp al 6671-6040-69. Y uno de los temas más polémicos es la educación sexual que traen los libros de texto gratuito de 5º año de primaria. Y se le preguntó al secretario de Salud, Huitlao González, que sí qué opinaba sobre la educación sexual en los libros de la SEP. Pues la respalda totalmente, dice el secretario de Salud. Vamos a escuchar. Creo que es importante educar a los niños de manera anticipada, puesto que de todas maneras todos traen un celular ahorita y están viendo imágenes, videos y grabaciones a veces que no son las adecuadas. Creo que lo más importante es que los niños conozcan los temas y que sepan cómo defenderse emocionalmente en los temas que tienen que ver con la educación sexual, ¿no? Y va a seguir esta polémica hasta el 28 de agosto cuando los niños entren a clases, sí o sí. ¿Qué opina Xóchitl Gálvez acerca de las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador? Pero la verdad es que también Xóchitl Gálvez fue señalada. Él fue el que dijo: Xóchitl Gálvez sería muy buena candidata, y ahí la tienen dando la batalla, y cuidado que les puede ganar, ¿eh? Lo mismo hizo con Movimiento Ciudadano hace unos días con Luis Donaldo Colosio Riojas. Bueno, vamos a ver qué dice Xóchitl Gálvez. El presidente dio 4 dedazos. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal. Luego dio el 5º dedazo, aquí presente, Xóchitl Gálvez. Y luego dio el 6º y el 7º, ya en Movimiento Ciudadano, con el gobernador de Nuevo León y el alcalde de Monterrey. Pues sí, es que el presidente quiere decidir todo. Nada más que después de que vio que si era yo, ya no le gustó. Porque hay algo que el presidente creo que le enoja de mí. Lo que le enoja de mí es que conozco más el país que sus 3 corcholatas juntas. He trabajado, ahorita que hablabas con Maru, imagínate cómo estaba la Tarahumara cuando yo llegué. Electrificamos la alta y la baja Tarahumara. Imagínate llevar electricidad a comunidades de 200 habitantes en esas dimensiones de estado. Entonces hicimos la subestación de Basasiachi, por ejemplo, y tuvimos que llevar los postes por helicóptero para irlos poniendo y poder llevar las redes de transmisión eléctrica. Me tocó hacer el puente de Baborigame para conectar Guadalupe y Calvo y Huachochi y quitarle 14 horas de vuelta a los indígenas que vivían en esa zona. Por un puente. Por un puente, porque son barrancas tremendas, sí, ¿no? Entonces, ese fondo de infraestructura que hizo posible la construcción de la carretera Tlapa-Arquelia, la Ruiz Zacatecas que conectó a los coras, huicholes, tepehuanes, 4 horas desde Tepic, en lugar de las 14 que hacían antes, lo quitó este gobierno. Este gobierno lo desapareció. El Fondo de Infraestructura para los Pueblos Indígenas. Y lo que yo me encontré en los estados es que no hay una obra del INPI. Es más, el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, hoy que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, está cerrado, está tomado cerca de 3 años. Ni el gobierno de Claudia, ni el de Martí Batres, ni el presidente de la República le importa
que el acervo que está contenido en ese lugar sea del siglo XVII, que tenga miles de piezas que están en riesgo, porque yo me enteré que estaban empezando a ofrecer el acervo de los pueblos indígenas. O sea, ¿te das cuenta del desinterés del presidente hacia los pueblos indígenas? Hace 2 años al presidente le entregaron en Vica la iniciativa de reforma constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Ni la vio, la tomó, ni siquiera la hojeó así como para decir me interesa. Se le entregó al ayudante y tiene 2 años en la Consejería Jurídica durmiendo el sueño de los justos. Entonces, puedes decir muchas cosas, pero cuando en realidad esto no se refleja. Hoy hablaba con Julio Fren, que anda aquí, lo felicité por una entrevista que le escuché. Me decía, ¿recuerdas, Xochitl? Quitamos el tracoma. Cuando yo llegué a la Comisión de Pueblos Indígenas, había tracoma en México, que es una enfermedad de los pobres, de África. ¿Y cuál era el problema? Agua. Y llevamos agua Occhú, San Juan Cancún, Chanal, que eran comunidades incomunicadas. Ese fondo con el que llevamos agua a los Altos de Chiapas, hoy ya no existe. ¿Por qué la elección del 2024 va a ser una de las elecciones más importantes que tenga México? Dense cuenta de todo lo que está en juego en este momento. Dense cuenta de que en la próxima elección nos estamos jugando no los próximos 6 años, sino el futuro entero de este país. Exacto. Qué grave lo que acabas de decir. Sí. Porque las elecciones del año que entra son las elecciones más importantes de la historia de... Yo digo que sí son. No ha habido otra. Por eso es tan importante un programa como este, para informarle a la gente lo que está ocurriendo. Que se den cuenta del peligro que estamos corriendo en este país. Otros 6 años de 4T y este país quedará arruinado por muchos años, como Venezuela. Pues vamos a ver qué es en realidad lo que sucedió con el candidato a la presidencia de la República asesinado allá en el Ecuador. Queridos amigos, yo con esto me despido. Estos son los noticieros de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Que pasen ustedes muy buenas tardes y los dejo con esto que sucedió allá en este magnicidio en Ecuador. 7:23 y mucha atención. Habló el escolta del asesinado candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. Lo hizo en exclusiva con el programa La Noche y allí entregó detalles de la seguridad del candidato y respondió por qué no tenía carro blindado al momento del atentado. Yo lo dejé en el aeropuerto de Guayaquil en la mañana, media mañana. Lo dejé, me despedí de él y quedamos a encontrarnos en Quito. Yo emprendí el viaje vía terrestre. Vía terrestre en el carro, un carro blindado que se consiguió para la campaña, y llegué a Quito. Lamentablemente, cuando yo llego al sitio, al Coliseo, al lugar del meeting, llegó justo 2 minutos después de lo que había sucedido. César, si usted en ese momento era el encargado de traer hasta donde estaba el candidato un carro, una camioneta blindada, ¿qué pudo haber pasado en el protocolo de seguridad? Yo me comuniqué con uno de los miembros diciéndole que estaba cerca, muy cerca del lugar. Yo iba a ingresar por la parte trasera, pero esto ocurrió por la otra puerta. Entonces yo me demoré un tiempo en dar la vuelta, pero ya ahí en ese momento ocurrió lo que ocurrió. Ya cuando yo arribé a la puerta ya estaba todo armado, no se sabía nada, dónde se habían ido, qué pasó, cuántos heridos había. O sea, no sé,